Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Ya hemos orado, hemos pedido la bendición de Dios para esta enseñanza. Mateo 8, versículo 11. Vamos a leer en un versículo 11 y 12. Mateo 8, versículos 11 y 12. Damos gracias a Dios, hermano, por poder compartir su palabra. Estábamos hablando el domingo pasado de el reino de Dios y los hijos de salvación, el reino del diablo y los hijos de salvación. Hoy vamos a hacer una especie de complemento los hijos de perdición o de maldición, es lo mismo, hermano. Porque aquel día, ¿qué le dirá el Señor? Apartados de mí, ¿qué cosa? Malditos. Así que no se sorprenda. Pero Judas, basándonos que Judas, el Señor le dijo que había cuidado y guardado todos aquellos discípulos que el Padre le había dado, excepto el hijo de perdición. Amén. Estamos allí, hermanos. Estamos hablando del reino de Dios, que tenemos que entrar. La Biblia dice que el reino de Dios no será sin una violencia, en el buen sentido de la palabra. No será no podremos entrar en el reino de Dios sin una resolución firme de nuestra parte. ¿Podemos decir amén eso? Amén. Los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los que entran, dice que son los violentos, los determinados, los que tienen una firme resolución de entrar, de seguir el camino del Señor para llegar y entrar en ese reino que Dios nos permite ver, avisorar y que ya estamos viviendo en nuestro corazón. ¿Podemos decir amén? Amén. Mateo 8:11, ¿qué dice allí, por favor? ¿Alguien puede comenzar a leer? Mateo 8:11, fuerte. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, gracias. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Estaremos allí nosotros? Por amor de Dios, ¿estaremos allí nosotros? Amén. Amén, vamos a creer que sí. Y se sentarán con Abraham. ¿Qué le parece? Poder conversar y verlo a Abraham. ¿Qué le parece? Con Isaac, con Jacob, gente, líder de inspiración para nosotros. En la mesa de Dios, en el reino de los cielos. Más, hay otro reino. Los hijos del reino. ¿Del reino de quién? De Satanás. Serán echados afuera. A las tinieblas de afuera, de profunda oscuridad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el crujir de dientes? ¿Qué implica el crujir de dientes? Desesperación que nunca ser humano llegó a experimentar. Que Dios nos ayude a escapar, hermanos. Yo creo que la iglesia del Señor estamos una especie de comparación en las iglesias de Apocalipsis, hermano, en cual, según mi percepción, podríamos
encasillar a la iglesia de hoy actual? Filadelfia, que está llena de incentivo de parte de Jesucristo, o Laodicea, hermanos. La iglesia, estoy hablando de forma general, la iglesia del Señor siempre es una iglesia entusiasta, gloriosa. Hay gente que está, pero la iglesia en forma nominal, en forma general, quizás la podemos encasillar como mi percepción, es que somos lo más parecido a la iglesia de Laodicea. Una iglesia, la iglesia contemporánea de hoy, para mí es mi percepción, usted puede estar de acuerdo o no, tiene una profunda expresión de pobreza espiritual. Y entonces, al ver que la iglesia, cuando hablo de iglesia estamos todos allí, ¿no? Amerita si vemos que percibimos que tiene una profunda decadencia o espiritual, teniendo todas las gracias, abunda el pecado, ¿no? Pero la Biblia también dice que sobreabunda la gracia. No habrá excusa para nosotros al ser quizás la última generación de la iglesia del Señor, que está esperando su regreso. Pero yo veo un profunda expresión de pobreza o de, quizás suene fuerte, pero de escasez o miseria espiritual, hermano. Y entonces amerita que nosotros hagamos un profundo análisis que si somos o no ciudadanos del reino de Dios. Amerita un profundo examen. Porque si entendemos que podemos ser lo más parecido a la Laodicea, ojalá fuésemos Filadelfia o otras iglesias que reciben mucho incentivo de parte del Señor Jesucristo, mucho aliento, mucha gratificación para su corazón. En cambio, la iglesia de Laodicea es la única que no recibe ningún incentivo de parte de Jesucristo, el dueño y Señor de la iglesia. Solamente una tremenda amenaza. Él literalmente dice que deje de ser frío o deje de ser, que se decida por ser frío o por ser caliente. Porque literalmente dice en la versión original, estoy, y podemos estar quizás en esa generación de creyentes, porque estoy, la amenaza de Jesucristo para su iglesia de la Laodicea es, estoy a punto de escupirte de mi boca. ¿Suena fuerte? ¿No le parece fuerte? Amén. Es tremendo, hermanos. Hay un estado que estimo que muchas veces es deplorable en muchos de nosotros los creyentes, un deplorable estado espiritual. Y lo que peor aún, hermanos, que muchas veces no lo sabemos. La Laodicea no sabía o no quería saber, también puede ser la posibilidad, de su estado deplorable. Se creía ser una cosa, pero era otra. En los ojos de Cristo, el dueño de la iglesia, su iglesia, la Laodicea, era una iglesia que creía ser, pero que no era. ¿Qué había en la iglesia? Ni frío ni caliente. Apocalipsis 3:14. Allí está la presentación de la iglesia de la Laodicea. ¿Qué había en la Laodicea? Autosuficiencia. ¿Qué más? Orgullo, materialismo. Tú te crees rico y dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Una iglesia autosuficiente, una iglesia con orgullo, una iglesia materialista, porque era un lugar donde el materialismo, había un buen y tremendo flujo de comercio en aquella ciudad. Y los creyentes muchas veces se veían como los creyentes de hoy, habían prosperado materialmente, y eso para ellos significaba que contaban con la bendición de Dios. Cuando estaban próximos a ser maldecidos o cortados.
Porque la iglesia que aparece en el libro de capítulo 6 de Hebreos, ¿qué dice el libro capítulo 6 de Hebreos? Dice que algunos creyentes, si no están aprobados por Dios, está la tierra, que en vez de producir hierba verde para los que trabajan de ella, produce cardos o espinos, está reprobada por Dios y próxima ¿a qué? A ser maldecida. Los creyentes. Y la Odisea era una iglesia en forma general, de un tiempo, para mí, tipo de la iglesia contemporánea de nuestros días, que está muchos creyentes reprobados por Dios, creyendo que están aprobados y están próximos a ser maldecidos, creyéndose que están bendecidos, están próximos a ser maldecidos. Y lo que es peor, vuelvo a repetirle, no lo saben o no quieren saber. Pero la realidad es que tenemos una carga en nuestro corazón de exhortar a nosotros como iglesia, de que seamos esa iglesia que escuchará: vengan benditos de mi Padre, o que Dios nos libre de la otra parte, hermano, o apártense de mí, malditos. Y todos vamos a estar en uno de esos dos grupos. Y hay mucha gente que puede ser miembro congregacional de una iglesia terrenal, pero no necesariamente está como miembro de la iglesia universal del reino de Dios. Amén. Hay que estar como miembro de la iglesia del Señor del reino de Dios. Amén, hermanos. Porque Pablo dice en una carta, dice que nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos. ¿Somos ciudadanos de dónde? De los cielos. Asegurémonos. Nunca está de más exhortación, hermano, para asegurarnos. Entonces vamos a dar un montón de informaciones para ver si estamos realmente conformando esa iglesia que ha de escuchar esas benditas palabras. Vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino de mi Padre, que está reservado, está como herencia para ustedes los justos desde antes, desde la misma fundación del mundo. Que Dios nos ayude a escuchar esas cosas. Tenemos que asegurarnos, porque la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, aunque el Señor no le dice ningún incentivo, no le haya nada bueno, le dice: estoy a punto de escupirte, pero le avisa. Y cuando Dios no avisa, ¿es para qué? Para darnos oportunidad a nosotros, por amor de Dios, si estamos en esa condición deplorable espiritualmente, decadente espiritualmente, o a muchos quizás de alguna persona que nos pueda escuchar. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Que pueda escapar, porque es una oportunidad que Dios le da a la iglesia de la Odisea, hermanos. Y la iglesia de la Odisea, vuelvo a repetir, para mí tiene muchos puntos de encuentro con la iglesia contemporánea de nuestros días. Una amenaza, le dice el Señor: estoy a punto de escupirte. Es como que Dios nos da una última y gran oportunidad de ese generalizado enfriamiento. En los últimos días, ya se ha visto, hermano, no vendrá, la venida del Señor no vendrá sin la apostasía. ¿Hay apostasía? Por doquier. Y la apostasía se da en los creyentes. Los que apostantan de la fe no son los impíos, son los creyentes. Vuelven atrás, algunos vuelven al mundo, otros vuelven a las sectas donde salieron, otros vuelven a las mismas costumbres, los mismos hábitos de vida. Nunca estuvieron, nunca fueron, perdieron la oportunidad, pero pueden escuchar algunos quizás de nosotros mismos o de nuestros amigos y volvernos de esa frialdad espiritual que es al fin y al cabo la apostasía, porque el Señor nos advirtió que en los últimos días el amor de casi todos, diga casi todos, que Dios nos ayude a no estar allí. El original dice casi todo se enfriará, el amor a Dios y el amor al prójimo. Alguien me comentaba estos días que fue a un lugar, a una congregación, a un congreso, que lo invitaron y entró y salió y nadie. Y eso hace pocos días, hermano. Ya sabía de otro caso antes, pero ahora en nuestros días. ¿Qué es lo que falta muchas veces en el congreso, no sé qué, congreso del amor, pero qué no hay? Amor. No hay ninguna
inclinación a atender a una gente. El amor es amabilidad, el amor es gentileza, el amor es importarse por el otro. Amén. ¿Y sabe lo que es entrar? Esa persona no vuelve más. Lugares donde usted entra y sale y nadie nota nada. Nadie lo saluda, nadie le importa a usted. Iglesias que tienen el nombre de que viven, pero están Muertos. y que la misma Biblia dice a ellos que se creen judíos, pero no lo son, apóstoles, falsos apóstoles, que se creen judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La Odisea era algo parecido a eso. Que Dios nos ayude a no estar en la iglesia de la Odisea, que no es un edificio, no es ladrillo, somos nosotros, usted y yo somos la iglesia. Amén. Amén. La amenaza, estoy a punto de escupirte una última y gran oportunidad ante ese generalizado enfriamiento, fríos espirituales con Dios y con el prójimo. Tenía además la iglesia de la Odisea de aquel entonces, como la de hoy, un gran engreimiento. Se creían lo que no eran. Soy rico. Tú dices, dice el Señor Jesucristo a su iglesia de la Odisea, rico soy y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿cuál era la visión de Cristo sobre esa iglesia? Y no te das cuenta que eres un desdichado. La palabra desdichado en el sentido más íntimo significa un desgraciado. Creyéndose bendito, ¿cómo lo veía Dios a esa persona, a ese creyente? Un desgraciado. Miserable es la persona que vive en estado de pobreza extrema. ¿Pobreza extrema de qué? Espiritual. Pero él se creía como rico. Y Dios lo ve como, le dice cómo era realmente ante sus ojos. Pobre. Miserable, extrema pobreza, pobre. La palabra pobre ahí lleva el sentido, es lo que encontré en mi corazón, desprovisto de toda virtud. Era tan pobre espiritual que Dios no le encuentra una virtud a la Odisea. ¿Sabe lo que mirar a un creyente y que si no le encuentra virtud, qué le va a encontrar? Lo contrario. Esos creyentes que dicen, y Dios me conoce, yo soy así, es que mi abuelo era así, mi abuela era así, ¿qué me importa tu abuelo o tu abuela? Hermanos, el médico amado vino ¿para qué? No, para los que tienen necesidad de médico. Pero también tenemos que decirle que el médico que hace, ahora sí, sana, cura el pecado. Amén, hermanos. Amén. Si usted va al médico y toma la medicina, o mejor dicho, va al médico, le receta la medicina, los exámenes, después los exámenes, le receta la medicina, con esta medicina te vas a curar, pero usted no toma la medicina, ¿culpa de quién es? ¿Del médico? ¿Y usted no se sane? Bueno, el médico amado nos provee en su palabra la medicina para sanar nuestros estilos de vida mediocres, nuestros estilos de vida defectuosos. Amén. Es que el Señor vino por los enfermos, hay que tener paciencia, ¿sí? Entendemos que sí, porque hay un estado espiritual de niño, pero luego ese estado espiritual de niño es llamado a crecer, ¿sí o no? Amén. A ser maduros en la fe, crecer como niños recién nacidos por medio de la leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nacidos por la palabra, creciendo por la palabra. Amén. Pero no. Tenemos que dejar de ser niños, si no hay un problema. Si el niño no crece, tiene un problema de crecimiento. Y el problema de crecimiento no está en el niño, mejor dicho, no está en Dios en este caso, está así en la persona. Somos llamados a sanarnos de la lepra del pecado. Y desdichado, un desgraciado, se creía un rico, pero sin embargo era un desgraciado. Se creía miserable, o sea, no sabía que era miserable, era una persona que vivía en un estado de pobreza extrema, espiritualmente hablando, era pobre, y él se creía rico, pero estaba desprovisto de toda virtud, era ciego. ¿Quién es que ciega el entendimiento de los incrédulos? Satanás.
el Dios de este siglo. Era ciego. Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos. ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? ¿Y cuáles son los ojos espirituales? Entendimiento. El entendimiento. ¿Por qué la gente permanece en la ceguera? ¿Culpa de Dios? El Dios de este siglo, la Biblia se interpreta a sí misma, cegó el entendimiento de los Incrédulos. ¿De quién era que había en la Odisea? Incrédulos. ¿Qué posiblemente hay en la iglesia contemporánea de nuestros días? Incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la palabra de Dios. Para permanecer en ese estado de pobreza, de desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sin la ropa de la justicia de Cristo. Se moría uno de los creyentes de la Odisea, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Sabe lo que es ir de la iglesia al infierno? Porque que el impío se vaya degustando del mundo, ¿no? Y del pecado del mundo, sabemos y ellos saben muchas veces, y yo ya sé que a dónde voy, ¿no? Como a alguien le decíamos una vez que tenía que dejar de tomar, y él decía, si todos vamos a cargar carbón allá. No, todos no. ¿Yo que la gente decide ir para el infierno? Hay gente que está decidida a ir para el infierno. Ellos mismos, desnudos, sin la ropa de la justicia de Cristo. La Biblia dice en Romanos 3:11, vestidos del Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? Básicamente, de la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo, posiblemente el creyente que estaba en la Odisea, ¿en qué confiaba? En su propia justicia. Pero ¿cómo estaba delante de Dios? Tú te crees rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero ¿qué eres tú? Un desdichado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Se cree rico, se cree bendecido por Dios, pero está a punto de ser maldecido por Dios. ¿Habrá creyentes así? Esperemos que no seamos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Nunca es demasiado para esta exhortación. Por eso vamos a hablar de las características, seguir un poco más de las características de los hijos del reino de Dios y los hijos del reino de las tinieblas. Todo un complemento, pero usted no va a quedar todo, pero después, si Dios lo permite, queda grabado y usted puede escucharlo. Amén, hermanos. Por ejemplo, vamos a mirar el reino de las tinieblas. En Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino, está hablando del reino de Satanás, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le espera a los hijos del diablo, a los hijos de las tinieblas? El crujir de dientes. Y tinieblas, hermanos, puede ser no solamente pecadores, tinieblas es sinónimo también de oscuridad. ¿Y qué más? Ignorancia. Los ignorantes, ¿dónde estarán también? ¿Dónde estarán los ignorantes? Afuera. Porque para eso apareció Cristo, para darnos conocimiento del Padre, revelación del Padre. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. Así que vuelvo a poner otro ejemplo, que Satanás tiene un reino. Era infinitamente más pequeño que el de Dios, pero tiene un reino, al fin y al cabo tiene un reino donde Satanás es el rey que se impone sobre las almas. ¿De qué manera se impone sobre las almas? Recordando un poco del domingo pasado. A través del pecado. A través del pecado, Satanás tenta al hombre, produce la tentación, el tentador. Y a través de la tentación, esclaviza a los hombres en su reino, ¿sí o no? Éramos al servicio de Satanás. Todos nosotros pertenecíamos a ese reino. Hay que salir de ese reino. Sacado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de la... ¿Cómo se llama el reino de Dios también? Reino de la luz. Luz, ¿qué puede significar ahí? Al reino del conocimiento del verdadero Dios. Amén, hermanos. Hemos sido sacados, trasladados. ¿Para mostrar qué? Las virtudes. Yo que los defectos no.
Tenemos que mostrar las virtudes de aquel. ¿De quién? ¿La virtud de quién? De Dios. De Dios. Porque ahora hemos sido creados, sí, pero yo no soy salvo por obra. No, nadie está enseñando eso. Pero sí estamos enseñando que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo árbol que no da fruto. ¿Fruto qué sería ahí? Buenas obras. Todo árbol que no da fruto. Y en otra parte, en San Juan 15, si mal no recuerdo, dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Porque Dios no quiere creyentes. Un árbol que no le da fruto, ¿usted qué hace? 1 año lo aguanta, 2 años lo aguanta. Y Dios hace lo mismo, ¿no? Aquí hace el 3er año que vengo a buscar fruto y no lo hallo, dice. ¿Qué le dijo el dueño de...? Córtala. La orden fue, córtala. Pero ahí intercedió el viñador y dijo, déjala, a ver si yo la abono este año. ¿Qué estará haciendo Dios posiblemente en esta mañana? Abonándonos. Para ver si producimos mejor fruto como iglesia. Amén. No estamos solamente para recibir bendición de Dios, hermano. Estamos para ser de bendición también para el Señor. Somos la luz de Dios. La gente tiene que ver en nosotros las buenas obras. Así alumbre, ¿qué hacen las buenas obras? Así alumbre vuestras buenas obras delante de la gente para que vean y glorifiquen al Padre. ¿Amén? Para que la gente vea. La gente tiene que ver. El reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién le dijo eso? A los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tiene que haber fruto en el reino de Dios. Y estamos mirando que van a haber frutos, porque el diablo también tiene su reino. Y la gente que el diablo tiene muchas veces les sirve a adoradores, porque les gusta adorar. Eligieron adorar muchas veces a Satanás. Nosotros no elegimos, quisimos salir y Dios nos ayudó y nos libertó en Cristo. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Amén. Pero aquí hay gente que, por ejemplo, dice Apocalipsis 16:9, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Gloria a quién? A Dios. No cambiaron, dice otra versión, su forma de pensar ni de vivir. Gente que nunca se va a arrepentir de nada. Hay un viejito que se está muriendo en la política y él suele decir, no me arrepiento de nada. Sin arrepentimiento, ¿dónde va la gente? Ay, por ahí Dios lo salva. ¿Lo va a salvar si él está diciendo que no se arrepiente de nada? Y no. Nadie le tuerce la mano a Dios, hermano. Por amor de Dios. Apocalipsis 16:11 dice, escuche, y blasfemaron al Dios del cielo y sus dolores, por sus dolores y por sus úlceras. Está hablando de allí la gran tribulación. Y no se arrepintieron de sus obras. Los hijos del reino del diablo son fieles a Satanás muchas veces. Algunos están allí por fidelidad al diablo. Así como nosotros, Dios requiere de nosotros fidelidad en su reino, así también Satanás tiene gente que es fiel en su reino. Mateo 25, hermanos, Jesús allí habla de simplemente voy a dar un pantallazo, las 10 vírgenes, ¿no? Que son un simbolismo, representan a la iglesia, 5 creyentes prudentes y 5 insensatas, pero había una gran diferencia, todas eran creyentes, ¿no? Y dice que algunos, la lección que se nos da allí, que son creyentes casi salvados. Porque esos creyentes llegarán ¿a dónde? Hasta la puerta del reino de Dios. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. No hay otra puerta, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedirán ser admitidos en el reino de los cielos, pero ya será demasiado tarde. Así que hay gente que está jugando con la gracia. ¿Será que no hay gente así en este tiempo? Jugando con la gracia de Dios. Y que va a querer, pero como la gente cuando en la época de Noé, ¿quién cerró el arca, la puerta del arca? Dios. Ahora dígamelo en la Biblia, ¿cómo dice? Y cerró Dios la puerta. ¿Por qué cerró Dios la puerta?
Porque posiblemente Noé iba a abrir la puerta. Pero cuando Dios cierra, no entra más nadie. Nadie puede abrir lo que Dios cierra. ¿Le habrán golpeado afuera a Noé? Y sí, arriba unos palos, arriba salvándose, pero ya era demasiado tarde. De Dios nadie se burla. Gente que está esperando convertirse a último momento. De Dios nadie se burla, joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Ahora cuando lo sea más viejo. Ahora cuando termine la carrera. Ahora cuando no va a llegar casi nunca esa hora, ni ese día. No juegues con Dios, no juegues con la gracia. Si escuchares hoy su voz, ¿cuándo tenés que correr a Dios? ¿Cómo fue la advertencia de los ángeles a Lot? Corre, escapa por tu vida, diligencia, rapidez, prisa por la salvación. Hoy Dios te puede dar la salvación. Hoy puede ser el último día, hermanos. Nunca lo sabemos. Me acuerdo siempre de un pariente que le llevé el evangelio a último momento. En la última oportunidad fui yo dándosela a él. Y me echó literalmente, estaba para morirse y me dijo, andate de acá. Perfecto. Un tipo muy, muy amigable, muy de buena armonía conmigo. Sin embargo, cuando le prediqué el evangelio, la última oportunidad, literalmente me echó. Cerró él la puerta. Anda a predicarle a gente que no tiene religión, me dijo. Como que la religión lo va a salvar. Yo ya tengo mi religión. Me ofendés hablándome a mí de Dios. ¿Así? ¿Qué estaba desechando él? ¿La última oportunidad de quién? El que a vosotros oye. ¿A quién oye? A mí me oye. ¿A quién desoyó esta persona? Que Dios nos ayude, hermanos, a profundizar escuchar la voz de Dios. No vea al hombre, vea la voz de Dios. Vea como Juan el Bautista decía, yo soy una voz. ¿Qué es un ministro de Dios? Una voz que clama en el desierto. Y esa voz puede ser escuchada hoy por última vez. Nunca lo sabemos. Que Dios nos ayude a tomar trascendencia. ¿Estamos aprobados por Dios para entrar en su reino celestial? ¿Será que tenemos nuestro pasaporte celestial en regla y en orden, hermanos queridos? ¿Será? ¡Qué silencio! ¿Será que estamos aprobados por Dios para entrar en su reino celestial? O como Hebreos 6, estamos reprobados. ¿Cuántos creyentes podrá haber? Esperemos que no seamos nosotros. Que están reprobados, creyéndose aprobados, están reprobados por Dios y próximos a ser maldecidos, dice Hebreos 6. Hay gente que está próxima a ser maldecido. Y si estamos hablando de lo de Odisea, hermano querido, usted y yo podemos estar en esa situación. ¿Qué escucharemos? Vengan benditos de Dios. Porque Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también habrá otro grupo que va a escuchar estas letales y trágicas, eternas palabras de remordimiento eterno, porque el purgatorio no existe sino en la imaginación de los hombres. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto no hay purgatorio, no hay, ¿cómo se llama esto? Otra vida, ¿cómo se llama? Reencarnación. No hay reencarnación, no hay purgatorio. Entonces el rey dirá también a lo de la izquierda, cuidado, o sea, que el día esté a la derecha o a la izquierda. ¿Se va a fijar aquel día? ¿Se va a acordar? Si está a la izquierda le va a empezar a temblar la patita. Ya sabe que es lo que viene. A la derecha una cosa, a la izquierda van a escuchar estas letales y trágicas eternas palabras. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Será que es mucho revisar, examinar nuestra vida para ver si estamos en un grupo o en el otro? No es mucho, hermanos. No descuidemos la salvación. ¿Somos tendientes a descuidar la salvación? Sí, por supuesto que sí.
El mundo nos consume en entretenimientos. El sistema del mundo está preparado para distraernos. ¿Sí o no? El materialismo se ha vuelto voraz. La avaricia. La avaricia. Alguien me decía de este enorme... Yo no podía creer, hermano, que el ser humano llegue a tanta avaricia. Digo, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que lo mataron entonces? Este hombre que hizo un déficit, un fraude tremendo a cantidad de personas. Algo así me dijo, 4 millones de dólares. Digo, pero ese no murió en el accidente, sí. ¿Y usted qué me está diciendo? ¿Que el hombre lo mataron? No, dice. Parece que él desconectó el sistema del auto que tiene un sistema de precaución para los accidentes. Dice que el auto, cuando ve que va a chocar con otro auto, su auto Tesla, el que se mató el empresario, tiene un sistema que a 200 metros, si va a chocar con alguien, se frena. Y este hombre literalmente chocó con una máquina como no sé a cuánto venía, como a 200. Y no actuó el sistema. Y yo no estoy entendiendo qué estaba haciendo. Y claro que voy a entender si la mente enferma del hombre por la avaricia no se puede entender, hermano. Yo no sabía que podía haber llegado tanto. Digo, ¿qué me está diciendo? ¿Que lo mataron? Entonces, no, que él desconectó el sistema ese para no salvarse. ¿Y qué me está diciendo? Que no estoy entendiendo todavía. Que se mató para dejar bien parado a la familia. La verdad que me quedé así, digo, se mató, usted dice que se mató. La posibilidad está ahí, me dice. Que posiblemente se haya matado, quitado la vida para dejar bien parado a la familia. Irte al infierno para que tu esposa y tus hijos, a los que posiblemente... Hermanos, es la locura de la avaricia del hombre. Es una posibilidad, no estoy diciendo que sea. Pero cuando me plantearon esa posibilidad, digo, que una persona se pueda quitar la vida para... Digo que una persona en nuestro país, después que muere, sus cuentas que tiene, ¿qué pasa? Caducan. Posiblemente se maneja esa posibilidad. No es que sea, posiblemente. Que Dios nos ayude, hermanos, a no entrar y cuidar nuestra salvación tan grande. Amén. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Seré un pobre rico o un rico pobre? Qué pregunta, ¿eh? Juan 17:6. Dice el Señor, a los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me lo diste, y ellos han obedecido tu palabra. Así que los hijos del reino tienen una característica esencial para diferenciar de los hijos del reino de Satanás. Obedecen la palabra de Dios. Los del reino de Satanás pueden estar en la iglesia, la escuchan, pero ¿qué hacen? Y ahora pónganlo en contexto bíblico. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ve la diferencia? Y ellos la han aceptado, dice otra versión. Y ellos la han obedecido, dice Juan 17:8. Y ellos la han obedecido a tu palabra. Algunos que quieren salvar a Judas. ¿Judas escuchó la palabra? Sí. ¿La obedeció? ¿Perteneció al reino de Dios alguna vez? No. Nunca perteneció. El que escucha la palabra puede estar en la iglesia, puede ser pastor, querubín, puede ser, porque ahora creo que hasta cargo de querubín hay ahora también. Pasaron de apóstoles a querubines y patriarcas y querubines. Creo que hay querubines ahora. Querubines. Están inventando el Señor no se avergüenza de llamarse hermano, ¿no? Pero ahora los hombres quieren hasta... Bueno. Judas solamente la escuchó, hermanos. Seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. Te ruego por ellos, dice Juan 17:6. Dios está hablando en la persona de Cristo y orando por sus discípulos, diciéndole al Padre, te ruego por ellos. ¿Por quién estaba orando? Por discípulos. Y por nosotros.
Por los discípulos, pero por los discípulos. ¿Por quién oró Jesús? Gente discípula. Escuche bien, porque la verdad implícita implica que está orando por los discípulos. No ruego por los que son del mundo. No estaba rogando por los que son del mundo. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué Jesús rogó por sus discípulos para que el Padre nos guardara? ¿Y por qué no rogó por los que son del mundo? Pero más allá de eso, ¿qué nos implica esa otra verdad que podemos revelar pensando un poquito más profundamente? Un poco superficial puede ser eso, pero ya hemos dicho que los que son del reino de Dios obedecen la palabra de Dios. Pero ahora podemos descubrir otra verdad. Los que son del reino de Dios, Jesús, cuentan de parte de Jesús con una oración hecha por el gran rey, que el Señor nos va a guardar. Pero Él ora por gente discípula, no por los que son del mundo. ¿Por qué no ora por la gente del mundo, aunque pueda estar en una iglesia? Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituye, no quiere a Dios. ¿Vio que la salvación también es una elección de vida? ¿Vio que hay gente que elige la muerte en vez de elegir la vida? No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, son tuyos. Y 1 Juan 2:15, para corroborar, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién amaba Judas? Al mundo. ¿Creyente? Sí. ¿Discípulo fue alguna vez? No. Falso discípulo, falso profesante. Porque Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Vio que hay discípulos falsos también? ¿Qué hicieron los judíos desde ese entonces? ¿Permanecieron en la palabra de Dios? No, al ratito ya estaban diciéndole, tú eres hijo del diablo, tú eres nacido de fornicación y nos culpa a nosotros de esclavos. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. A esos mismos que hace un momento estaban allí como perfilados para discípulos, ser discípulos de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Por qué no rogó entonces por Judas? Porque era un pecador voluntario. ¿O por qué lo dejó afuera? Porque no era un pecador ignorante. Amén, hermanos. Amén. Se puede ser ignorante y Dios nos da gracia para que podamos entenderlo, conocerlo. Amén. Pasando por alto los tiempos de nuestra, pero cuando no somos ignorantes, ya el asunto se pone peor. Los hijos de perdición son engañados por el diablo, pero también tenemos que decir que engañados muchos de ellos voluntarios. ¿Podemos decir amén? Amén. Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hay gente que, ¿a quién va a amar? Escogeos, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Sí? La bendición y la bendición. Y por increíble que parezca, hay gente que va a elegir ¿qué? Los hijos del reino del diablo son los enemigos de la cruz. ¿Acá somos amigos de la cruz? Amén. Amén. Caminamos con ella. Tenemos que caminar todos los días. Renunciando a nuestra vida pecaminosa, renunciando a nuestra vieja naturaleza que puede estar a la vuelta de la esquina para instarnos al pecado de nuevo. Los hijos de perdición es todo aquel que no recibe el amor a la verdad para ser salvos. Otra característica de los hijos de las tinieblas. No quieren la cruz, aceptan todo, pero cuando Jesús empezó a hablar de que tenía que ir a la cruz, dejaron el pozo, no aceptan el mensaje de cruz.
Pero Pablo tenía un mensaje central con énfasis en su ministerio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Me he propuesto no saber entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Pero ese mensaje no caía bien en muchos creyentes. Como no cae bien en muchos creyentes del día de la iglesia contemporánea de hoy, que son creyentes de Laodicea. En los hijos de perdición, todo aquel que no recibe el amor a la verdad para ser salvo. ¿Y qué le pasará? Dice que Dios los entrega con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que van por el camino que lleva a la perdición, llega un momento que Dios, por no tener amor a la verdad, ¿qué es el amor a la verdad ahí? La predicación de la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Al no tener amor por guardar la palabra de Dios, al escucharla, atesorarla, a ponerla por obra y en práctica en nuestra vida, eso no tener amor a la verdad, ¿qué le va a pasar después? ¿Qué le viene? Dios los entrega a un espíritu de engaño. ¿Y quién es que los entrega? Y pueden estar en la iglesia. Hermanos, el hijo de perdición es el que tiene un corazón descarriado, dice la palabra de Dios. Proverbios 14:14. El de corazón descarriado se saciará de sus caminos. Otra versión dice, su corazón se volverá atrás. Le falta tiempo y oportunidad. ¿El justo puede caer? ¿Pero qué va a hacer el justo? Se levantará. Si el justo, dice otra versión, otra palabra, dice, si el justo cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Jehová sostiene su mano. Sostiene Jehová a los que caen. Así que hay gente que Dios va a amortiguar el golpe y lo va a levantar. Porque ese tiene corazón. ¿Cómo será el corazón de esa persona? Aunque cayó. ¿Cómo será el corazón de esa persona? Recto, recto. El que tiene corazón descarriado se saciará de sus caminos. Su corazón se volverá atrás y no vuelve. Aunque haya sido creyente de 20 años. Tarde o temprano, la gente se va a saciar de su camino. Su corazón se termina apartando de Dios y del camino del deber. ¿Será que en los últimos días se apartarán muchos del camino de la verdad? ¿Y por qué será? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa del predicador? ¿Culpa de quién? De su corazón descarriado. Ya estaba su corazón descarriado hace mucho tiempo. Le faltaba tiempo y oportunidad. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón todas las mañanas, entrégaselo a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios no lo impone, el diablo lo gobierna, pero Dios no impone su gobierno en el corazón del humano, del ser humano. Lo pide. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él es la fábrica de los pensamientos. El corazón es la fábrica, es el centro espiritual del creyente. Guarda tu corazón, mi amado querido. Los hijos de salvación, pero los hijos de salvación, dice ese Proverbio 14:14, el hombre bueno, pero el hombre bueno, ¿quién es el hombre bueno? El que tiene un corazón bueno. No, Jesús es el hombre bueno, es Dios. Pero luego dice el hombre el buen hombre de su corazón saca cosas buenas. Pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo, satisfecho de andar en el camino de Dios. Amén. ¿Tienes satisfacción de andar en el camino de Dios? Amén. ¿O estás mirando como muchos creyentes que están mirando el mundo y se acuerdan añoranzas con las antiguas amistades? Más características de los hijos de perdición. Judas, hermanos, creemos que era un desencantado del reino. Judas esperaba otra clase de reino, por eso quería estar al costado de Cristo. Quería hacer un reino terrenal, porque es así, hermanos. 1 Juan 2:4, los hijos de perdición son los que buscan un reino terrenal. ¿Se acuerdan de Cristo en el Mateo 4? ¿Qué le ofrece a Satanás, el rey del reino de las tinieblas?
todo esto te daré si postrado me adorás. Le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Cuántos creyentes serán seducidos por esa invitación satánica, hermanos? Cuando tenemos un concepto que el reino de Dios es para aquí y ahora. Mentira. En mi reino no es de este mundo. El reino de Dios se establece, el gobierno de Dios se establece por medio de su palabra, por medio de nuestra entrega de nuestro corazón, por medio de la santificación y la obra del Espíritu Santo, glorificando la obra de Cristo, pero su gobierno se establece en el corazón del creyente que le permite gobernar a Dios como rey. Amén. Amén. Pero Dios no lo impone. 1 Juan 2:4 dice, todo esto te daré si postrado me adorares, y eso es capítulo 4 de Mateo. El que dice, pero 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, aunque esté en la iglesia. Si usted dice que le conoce a Dios, yo digo que le conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, a veces pecamos, ¿no? Que no vivimos pecando, sí. No vivimos pecando. Ahora vamos a mirar. Estamos dilucidando lo que es un hijo de las tinieblas y lo que es un hijo de la luz. El que dice yo he llegado a conocer y no guarda su mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Así que todo creyente, por más que tenga años de creyente, por más que tenga cargos en la iglesia, ¿habrá gente así? ¿Cuántos le dirán aquel día? ¿Muchos o pocos? Muchos. ¿Será que nosotros no tenemos que examinarnos? El hijo de perdición son los sensuales, que no tienen el espíritu, son iguales que los otros creyentes, genuinos y verdaderos. Pero los hijos del reino de Satanás muchas veces son casi iguales. Pero la Biblia hace una diferencia. Los sensuales, que no tienen al espíritu. Dice Judas en el capítulo 1, versículo 18, para los que quieren corroborar. ¿Por qué los sensuales no tienen al Espíritu? Y ahora voy a explicar un poquito quiénes son los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Por qué los sensuales no tienen el Espíritu, hermano? Bueno, vamos a contestar por la Biblia. Porque el Espíritu Santo que ha dado Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. ¿Es tu corazón un corazón obediente? ¿Quién tiene que obedecerle? Nosotros. Pero los sensuales, dice Pablo, que nos guardemos de los sensuales, de ser sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Qué es la sensualidad? Es una completa entrega a la gratificación de los sentidos. ¿Qué va a haber en los últimos tiempos, hermanos? En los últimos días serán como... Sí, esa parte, pero otra parte que es más sencilla. Dice que serán como los tiempos de Noé, estarán comiendo, bebiendo. ¿Qué ve ahí? Gratificación de los sentidos, del gusto. Por la comida, excesos. ¿Qué son esa gente muchas veces? Sensuales. Es una completa entrega a la gratificación de los sentidos y la inclinación a satisfacer los deseos del cuerpo. No todo lo que mi cuerpo quiera tengo que dárselo. Amén, hermanos. Amén. A mi cuerpo, dice Pablo, no era sensual, ¿no? ¿Qué hacía con su cuerpo? Lo golpeo y lo pongo por servidumbre. Mi cuerpo tiene que estar al servicio mío, no yo al servicio del cuerpo. El cuerpo es un siervo muy útil y bueno para nosotros, pero es un amo terrible cuando permitimos que el cuerpo nos domine. Díganle al joven que se levanta a las 2 de la tarde. ¿Quién es su amo? Él dice que es él, pero ¿quién es su amo? Su cuerpo. Sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quién tendrá que poner la disciplina, hermano? Nosotros mismos. ¿Qué querrá nuestro cuerpo?
Ella sabe lo que quiere, ¿no? No precisa ni nombrar. ¿Qué es sensualidad? Es la pérdida de control sobre las pasiones y los malos deseos. ¿Será que hay creyentes así? Esperemos que no seamos nosotros. Pierden el control. Tenga usted el control, amén, de su vida, sus pasiones y sus deseos. Es que el diablo me llevó, que el diablo me arrebató, que el diablo me arrastró, que el diablo... Dejemos ya, eso sí como decía aquel pastor, dejen a don diablo, no se metan con don diablo. Respetaba tanto que le llamaba don diablo. Pero hermano, muchas veces el diablo es real, ese chiste que dice que el diablo estaba llorando en la esquina, sentado en la... Toda la iglesia le culpa, de todo me culpan a mí. Es nuestra responsabilidad vigilarnos de la sensualidad de nuestros sentidos. No perdamos el control de las pasiones y los malos deseos que van a venir a visitarnos siempre hasta el fin de nuestros días. Dice que un joven tenía miedo de confesarle al anciano viejito, que era su pastor, muy viejito, estaba para morirse, y le dijo: te voy a confesar algo, pastorcito, pero espero que usted no me rete, no se enoje conmigo. No, confiésame, hijo mío, ¿qué te pasa? Dice: tengo lucha por pasiones prohibidas y me da vergüenza. Y el viejito le dijo: yo también. Pero no por eso vamos a satisfacer, hermanos, amén, los deseos de nuestra alma, que todavía tiene algunos residuos, podemos decir así, de nuestra vieja naturaleza. ¿Cuánto podemos decir amén? Tenemos que seguir limpiándonos. El Hijo del reino de Dios, como dice en Gálatas 5:16, mas vosotros por el Espíritu, ¿por qué hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es un hijo de Dios. La cruz es el medio para no dar lugar. Lleva todos los días un espíritu de renuncia, un espíritu de entrega, un espíritu de sacrificio. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer. No participemos de ese evangelio tan light, hermano, que todos le culpan al diablo y viven una vida de mediocridad. Están jugando con la salvación de sus almas, así lo veo yo. En los hijos de perdición, hermanos, no reina Cristo, pero reina la sensualidad. En los hijos de salvación, las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, que son los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza humana sin Dios, los deseos de los ojos, como puede ser la pornografía, el alcohol, los excesos sexuales o la distorsión sexual, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Toda gloria que no se le da al único Dios. Dios es digno de toda su gloria. Solo a Él démosle gloria. Los hijos de perdición son los que le dicen amén a las bendiciones del reino, pero le dicen no a las demandas del rey del reino. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, amén. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén, amén. Bueno, ahora vamos a hablar de las demandas del reino. Ahí usted ve la cara de ellos. Mire, ya tuercen sus muecas, ya hacen... Otra vez van a empezar con eso. Porque son los hijos de perdición, hermanos, que pueden estar incluso, esperemos que no seamos nosotros, tal vez estemos hablando para nuestro propio corazón, algunos del corazón de nuestros hermanos o algunos de nuestros amigos que nos puedan escuchar. Los hijos de perdición, entonces, le dicen no a las demandas del rey del reino, son los que sirven a la carne. Los hijos de perdición son los que miran atrás. ¿De quién se acuerdan? La mujer de Lot. Ese mirar atrás. Hay un mirar atrás que no es tan malo y yo tengo problemas con eso. Estoy luchando. Pido oración. ¿Cuál es el mirar atrás que a veces
No miren atrás, ni traigáis a memoria, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí yo hago pronto cosa nueva. ¿No la conoceréis vosotros? Otra vez abriré camino en el desierto, río en la soledad. Es malo, es nocivo, pero no es tan perjudicial, no tiene que ver con la salvación. Este mirar atrás me impide avanzar a las cosas buenas que Dios tiene adelante. Pero hay un mirar atrás, que sí es mirar. Ese es otro mirar atrás que no puedo agregarlo porque estoy corto de tiempo, amor. Gracias por tu aporte. Pero este otro mirar atrás que sí es nocivo, es perjudicial, es querer volver a las cosas del mundo. Es el mirar de Demas, que estaba dentro del Evangelio, que tenía un excelente maestro, que servía supuestamente a Dios, pero su pensamiento y su mente estaban en el mundo en el cual había salido. Y llegado un momento y oportunidad, Demas vuelve atrás. Los hijos de perdición son los que miran atrás. Que Dios nos ayude, hermanos, a no mirar atrás, a todo lo que dejamos atrás, que seamos como el apóstol Pablo, dice, a todo lo que dejé atrás lo tengo por basura para ganar. Y otra versión dice, más fuerte todavía, lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. Los hijos de perdición son hijos de la hechicera. ¿Por qué son hijos de la hechicera? Son rebeldes. Son rebeldes. Usted no les puede exhortar, no les puede corregir. Hinchan el lomo en 2 patadas. Que Dios nos ayude a ser humildes. Hola. Amén. Que Dios nos ayude. Los hijos de perdición es Balaam, abierto a las 2 fuentes, hermano. Los hijos de perdición son los que consultan de nuevo cuando saben que Dios les dice que no en su palabra. Esos son hijos de perdición. Así que si usted está consultando cuando sabe que Dios dice que no, ¿qué posiblemente es? ¿Qué somos? Estamos viendo la misma situación de Balaam. Hay cosas que en la Biblia están claras. Sí. No podemos consultarla de vuelta. Señor, me voy a casar con ella, Señor. Ella no cree, pero es el amor de mi vida, Señor. Tú la vas a convertir. ¿Será? ¿Qué comunión tiene el creyente con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Qué cosas en común tiene usted para hablar con el incrédulo, con el impío? ¿Qué cosas en común tiene? ¿Qué hace usted hablando mucha gente con gente que no lo edifica? Todo me es lícito, mano todo me Conviene. Todo me es lícito, mano todo me Edifica. ¿Con quiénes debo de caminar yo? Sea como el salmista, sea sabio, mi hermano, mi hermana. El que ande por el camino de la perfección, este me servirá. Un creyente que ande por el camino de la mediocridad, ¿qué hago yo juntándome con él? ¿Qué hago? Contésteme. Contaminándome. Ahí están los hijos de perdición. Seamos sabios. Amén. ¿Qué dijiste? El sabio se junta con sabios. Perfecto. Es cierto. El sabio se junta con sabio. El que anda con necios, ¿cuál es el resultado? Necio también será. Las malas costumbres, las malas conversaciones, ¿qué hacen? ¿De qué te va a conversar un hermano impío? Un hermano, un hijo de perdición. ¿De qué te va a conversar? Murmurar, cosas que no edifican. Por amor de Dios. Los hijos de perdición son los políticamente correctos. Por fuera. Por fuera. Pero por dentro, corruptos por dentro. ¿Quién era eso? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De quién puedo estar hablando? Judas. Cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a traicionar. ¿Quién sospechaba de Judas? Nadie. Era una apariencia perfecta. Pero la pudrición, ¿dónde estaba? Adentro. Los hijos de perdición son los políticamente correctos, pero por fuera, pero corruptos por dentro. Seamos sinceros por dentro, hermano. Amén. Dijo un pastor el otro día que me movió todo el piso, me estremeció mi espíritu. Dijo, los creyentes queremos más de Dios, ¿no? ¿Queremos más de Dios? Está bien. Pero yo tengo una preocupación, dijo él. ¿Cuál es? Le preguntó el interlocutor, le dijo, ¿cuánto Dios tiene
de mí. Ay, ay, ay. ¿Cuánto Dios tiene de ti, hermano? ¿Cuánto pide Dios de ti? Todo. Amarás al Señor con... Todo. ¿Todo qué? Tu corazón, tu fuerza, tu mente. Todo. ¿Todo? ¡Oh! Nada. No. Es que es muy radical. Usted es muy radical. Usted es muy profundo. Mucha demanda la gente. Se va la gente. Se vaya, hermanos. Ese es el evangelio verdadero. ¿Jesús le presentaba otro evangelio a la gente o este es el verdadero? Los hijos de perdición es todo aquel que no es, aquel que es o que no combate la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Todos tenemos un fariseo adentro. Todos tenemos un fariseo adentro. Hay que combatirlo, hay que mantenerlo a raya. ¿De qué fariseo estoy hablando? La hipocresía. Tenga una sola cara. Amén. Amén. ¿Cuántas caras tiene que tener? Una solamente cara. No sea como el queso, hermano. Creyentes que son como el queso. Tienen dos caras. Y vienen a la iglesia, se ponen la careta. Salen de la iglesia, la dejan colgada en la puerta. Por amor de Dios, no seamos creyentes de templo. Somos creyentes, piedras vivas, que el Señor usa donde quiera que estemos. Amén. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que desagrada al Señor. Basta ya el tiempo que pasamos con nuestras barbaries. Oh, Dios mío, la levadura de los fariseos. Algunos quieren salvarlo. Ay, pobre Judas, ¿no? Fue elegido para perdición. Pobre Judas. ¿Por qué el Señor lo eligió a Judas? Porque fue el que estaba establecido para ese tiempo. Pero Judas tenía un corazón de levadura de hipócrita, ¿sí o no? A ver, manifiéstenlo en contexto bíblico ahora. Pero Señor, ese perfume se podía haber vendido y dado para los pobres. Hipócrita. María estaba quebrando el alabastro de perfume allí de nardo puro que valía mucha plata y Judas salió con esa intervención. Parecía algo muy loable. Darlo para los pobres, pero la Biblia lo declara como impío, como terrorista espiritual. ¿Qué dice la Biblia de él? Dice, pero esto decía, no porque tuviese cuidado de los pobres, porque sino que era ladrón. Cuando miraba ese dinero derramado en el cuerpo de Cristo, así, que él veía, platita, esa plata podía haber vendido, agarrado yo, mirá a esta hermana lo que hace. Hipócrita. Lo quieren salvar a Judas. Dice que Judas era bueno. Dice otro cantante mundano que anda por ahí, que cantamos, hasta ahora cantamos sus canciones, que todos en el corazón, al fin y al cabo, el corazón del hombre, todos somos en el fondo de nuestro corazón buenos. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? No hay ni uno bueno, no hay un justo, ni aún uno. ¿Cambiaron el evangelio? Los hijos del reino del diablo e hijos de la perdición son los que se creen sabios y entendidos. Pero Jesús dijo, Padre, te alabo. Dice que de repente se estremeció en espíritu y dijo el Señor, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se la revela Dios? A los niños. ¿De qué actitud está hablando? Por eso los hijos del diablo, los hijos del reino de perdición, son los que se consideran sabios. Por lo tanto, ya no piden sabiduría. ¿Hay una oración que quiere que yo le enseñe? Que la hago todos los días. Cuando me tiro al suelo y empiezo a orar por el mensaje, digo, enséñame, Padre, tú eres el sabio, yo soy el ignorante. Yo soy un pobre ignorante. ¿Qué dicen la mayoría de los teólogos modernos de hoy, los líderes de hoy? ¿Cómo se la creen? El que quiera ser sabio, dice la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Hágase ignorante. No es que sea ignorante, se tiene que hacer el ignorante. A Dios le agrada esa oración. Yo siento un placer enorme. Siento que esa oración cada vez que le hago, digo, Señor, no sé nada. Soy un absoluto ignorante. Tú eres el sabio. Tú eres el Dios bueno. Yo soy el malo. Tú eres el perfecto. Yo el imperfecto que busco la perfección.
Y Dios comienza a dar. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿sabe por qué no hay más revelación de la palabra? ¿Sabe por qué tienen que hacer otras payasadas en los cultos, en la iglesia? Y a mí si ustedes no me paran ni el reloj no me marca así, digo, ¿quién va a escuchar 1 hora y media de culto, de palabra? Nadie tiene tiempo para eso. Pero ¿por qué fluye tanto el conocimiento, la revelación? Puede fluir en nuestros labios o en sus labios. ¿Por qué? Y no nos aburre. ¿Por qué? Porque dependemos de la sabiduría de Dios que Dios nos da. Si alguno pide sabiduría, ¿qué Dios le va a dar? Pues sabiduría. Los hijos del reino de perdición son los que se consideran sabios. Por lo tanto, ya no piden sabiduría de Dios. Si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3, 19. El hijo de perdición profesa ser sabio, que es diferente. Y se hace delante de Dios que se pasa a ser necio, peor que ignorante. La persona que se cree que sabe, cuidado cuando usted empieza a decir yo sé, yo entiendo. ¿Qué va a hacer Dios posiblemente? Cuando usted no escucha a alguien, cuando ya no escucha a nadie, cuando toda la persona tiene que escucharlo a usted y yo a mí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener cuidado con eso? Vamos a pasar a ser necios. Siempre somos necesitados de la sabiduría de Dios. Amén. Pablo oraba por su pueblo y decía, Señor, ruego para que les dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Se lo va a dar a usted? Amén. Esa es mi oración por usted todos los días. Ay, pero yo quería otra cosa. Yo quería que, no sé, que me envíe dinero, que Dios me mande la bendición que estoy necesitando. Mirá lo que ora el pastor, sabiduría y revelación. Eso viene por añadidura, perfecto, hermana, para tal cual. El Hijo de Dios de perdición, el que es del reino de Dios y un hijo de salvación, es, por ejemplo, Job 42:4. Alguna vez me gritaba un pastor del púlpito y decía, yo no sé, como algunos enseñan. Ignorante, decía yo, sentado en mi silla. Voy a seguir con esa oración y enseñando esa oración. Pero ahí están los sabios, en los púlpitos, creyendo que ya son sabios. Y que no pueden preguntarle a Dios, ¿dónde está en la Biblia que se le puede preguntar a Dios? ¿Quién sos tú para preguntarle a Dios? ¿Job era sabio? Amén. ¿Usted leyó el libro de Job? Hay un caudal de sabiduría impresionante, ¿sí o no? Pero ¿qué termina diciendo Job en el capítulo 42, versículo 4? Ahora te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Puede preguntarle a Dios? Amén. Pregúntele, Señor, no entiendo este versículo, no entiendo esta palabra. Y usted va a ver cómo Dios se revela. Amén. Porque los hijos de perdición ya no se permiten ser enseñados por Dios. La Biblia dice, y serán todos enseñados por Dios. O la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo que está con nosotros, que nos llevará, dijo Cristo, a toda la verdad. Los hijos de perdición no. Vamos a mirar. Los hijos de salvación es aquel que permanece en Cristo. 1 Juan 3:6, todo el que permanece en Cristo no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera, dice esta versión, lo ha conocido. Porque Él vino para... ¿Por qué no podemos seguir pecando? Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es la principal obra del diablo? El pecado. Quebrantó el poder del pecado. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. 1 Juan 3:7. No es que no pecamos, a veces pecamos. Somos santos que a veces pecan, pero no somos pecadores. Amén. Amén. Santos que a veces pecamos, llamados a ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a escuchar su voz, su palabra. Hijitos, no se dejen engañar, que nadie los engañe. ¿Quiénes será que los engañan a las creyentes? Los ministros del diablo. ¿Sabe que el diablo también tiene ministros? Dice que sus ministros se disfrazan como ministros de luz, pero los engañan.
No se dejen engañar, que nadie los engañe. El que practica el bien es justo. Una cosa que tienen los creyentes, le falta conocimiento en esta área. A veces solemos decir en nuestra boca, yo no hago el mal, por eso soy salvo. No, soy justo. Pero no somos llamados solamente a dejar de hacer el mal, somos llamados acá, ¿quién es justo? El que hace el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué está haciendo delante de Dios? Pecando. El que practica el bien es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. La naturaleza del Padre. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la vida nueva que Dios le dio. Y por esto no puede seguir pecando. 1 Juan 3:10. Hay una forma de saber, dice esta versión, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Quiere saberla? Bien sencilla, está en la Biblia. Usted no se acuerda, pero está en la Biblia. ¿Quiere saber si usted ya pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Es hijo de Dios ahora? ¿Quiere saberlo? Amén. Amén. La Biblia misma lo enseña, dice, todo el que no pone en práctica el bien y no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. El que no hace el bien y no ama a su hermano, esa persona, aunque sea creyente, aunque sea pastor, patriarca, querubín, apóstol, lo que sea, ¿qué pasa en esa Biblia? ¿Qué dice la Biblia que somos? No es de Dios. Punto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida, ningún asesino, tiene vida eterna permanente en él. Cuidado con no amar a nuestros hermanos. Amén. 1 Juan 2:4. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Estamos separando quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo, aunque esté en la iglesia. Tenemos que separarlos tanto. Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, aunque la predique. Si no vive lo que predica, sigue siendo hijo del diablo. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es un llamado a imitar a los niños las cualidades del niño. ¿Qué tienen las cualidades del niño? Conciencia de su pequeñez y dependencia absoluta de los mayores. Usted le dice algo a un niño y el niño lo cree. ¿Necesitamos ser como niños? Amén. Al reino de Dios son admitidos todos cuantos se hacen como niños, no niños, se hacen como niños, en esa cualidad, en la humildad, en la dependencia absoluta de Dios que tiene un niño. ¿Se preocupa un niño? ¿Usted vio algún niño preocupado? Es muy raro que se preocupe, es muy raro, porque él se preocupa por jugar, por esa cosa. Aprendamos de los niños. Amén. Humildad, viene del término la dependencia y la humildad que tienen los niños y una dependencia absoluta de Dios. La humildad, viene la palabra humo, viene de tierra. Decía un pastor que admiro mucho, él decía que nunca se sentía más seguro cuando se tiraba a tierra a orar, porque más de ahí no puede caer. Y eso es humildad suprema. En la Biblia usted ve que dice que humildad es la zanja que se abre para hacer, cuanto más alto va a ser un edificio, más la zanja para abajo es. ¿Quieres crecer alto en el Señor? ¿Quieres crecer alto? ¿Quieres que Dios te haga con un ministerio lindo, alto? Tenemos que crecer en humildad para abajo. El edificio más profundo, el edificio más alto va a implicar que el hueco del edificio sea más profundo, hermano. Postrados en tierra. Usted va a ver en la cantidad
en la Biblia, gente que cuando oraban, ¿qué hacían? Se postraban en tierra. Y hoy los pastores enseñan que se puede orar acostado, ¿sí? ¿Hay otra iglesia más moderna, más light? ¿Hay un evangelio más light? ¿Hay o no hay? Claro que sí. Postrado en tierra. Descender muy abajo para llevar a grandes alturas, hermano. Cristo enseña que la gran malignidad que tenía la iglesia de Laodicea era el orgullo. Subirse más de lo que es debido. Y la gran ventaja de la humildad. Así que cualquiera que se humille, dice en otro lugar el Señor Jesucristo, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Hay en el capítulo 5, redondeando para terminar, vamos a dejar alguna cosa pero para ir redondeando para terminar, en el capítulo 5 de Mateo, allí encontramos las bienaventuranzas, ¿no? Muy feliz. Son las cualidades que alguien describió como las cualidades, las características de un ciudadano del reino. Allí usted tiene las características más esenciales, más sobresalientes de un ciudadano del reino. ¿Cuáles son? Vamos a ver la primera nomás. Bienaventurado, muy feliz, dichosos los... ahora sí, mi Dios, ¿no se acuerdan, hermano? Pobres de espíritu. Tenemos que leer más la Biblia, amados. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa palabra en el griego tiene dos significados. Se le aplicaba para dos cosas. Había los trabajadores pobres y después estaban los pobres extremos, los mendigos. Cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, está aplicando sobre ese sentido. Somos pobres extremos delante de Dios, como mendigos de la gracia de Dios, como mendigos de la misericordia de Dios. Amén. Si no fuese por su misericordia, pero ese sentimiento, esa característica, ¿está en la iglesia contemporánea? Mira, hermanos, cada vez uno encuentra más gente de cogote erguido. Tenemos que, todo por el contrario, el trigo cuando madura, ¿qué hace? O el girasol cuando madura, primero, antes de madurar, ¿el qué hace? Levanta. Eso habla de inmadurez. Pero cuando madura por el peso del grano, el girasol baja. Madura buscando el sol de justicia. Pero cuando ya está maduro, por el peso de la gloria, tiende a bajar. Eso habla de la humildad entre el pueblo de Dios. Humildes, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere asegurarse que usted es el reino de los cielos? ¿Tiene el reino de los cielos asegurado en su vida? Asegúrese de ser un pobre de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu en el reino de los cielos? Dependencia siempre y en todo de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús? Separado de mí, ¿cuántas cosas pueden hacer? Nada. Un ciudadano del reino de Dios tiene corazón de pobre, pobre de espíritu. Puede ser rico material, pero con corazón de pobre. Corazón de pobre, sentirse pequeño, mendigo, insuficiente y que depende de todo en Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. No pierda nunca ese sentido, hermano. Por más grande que Dios lo lleve, por más que Dios lo exalte, no pierda ese sentido que usted es pequeño delante de Dios. Amén. Es un diminuto, un ser frágil, diminuto. Pablo era uno de los apóstoles. Después de Cristo no se entiende que no hay otro más grande que él. Pero él decía, soy el último de los apóstoles, pero que se ponía ¿qué? El primero de los pecadores. Ahí va, muy bien. El primero de los pecadores. No se olvidaba su comienzo. Oh, por Dios, que la gloria de los hombres, la gloria de este mundo no nos marea, hermanos, como marea a muchos.
Basta ver que a un creyente le dan un carguito o algo y ya se cree algo, la gran cosa. Acá la gran cosa es Cristo, acá la gran cosa es su Espíritu Santo, acá la gran cosa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros somos importantes, acá lo importante es Cristo, acá lo importante es Dios. Somos dependientes, mendigos de su gracia, mendigos de su misericordia, mendigos de su amor. Amén. Gloria a Dios. Pobre de espíritu es no poner la confianza en la riqueza de este mundo, tener un corazón desapegado de lo material. Pobre en espíritu es simpatizar con los menos favorecidos, con los menesterosos. Amén. Por eso entendí lo que me dice el viejito que a veces en el semáforo le entrego. La otra vez le entregué 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto era. Yo digo no porque ¿de qué me puedo jactar? Me encanta darle algo porque él dice, Dios te bendiga, habla así. No estoy burlándome de él, estoy diciendo... Pero cuando yo nunca me pasó eso, hermano. Yo le alcanzaba la plata y él me decía, no, pobre hombre. Y tenía razón, ¿qué soy? Cuando me voy siempre me grita, ¡pobre hombre! Yo digo, ¿por qué dirá pobre hombre? Y digo, es Dios. ¿Qué dice que soy? ¿Qué dice que Dios que tenemos que ser? Pobre de espíritu. Es aquel que se acuerda de los necesitados. Una iglesia que piensa solo en sí misma. Que no tiene misericordia del necesitado, el afligido. Invierta con el prójimo, hermano, porque eso es amor a Dios también. Amar a Dios y amar al prójimo está ligado. Pobre de espíritu es tener un concepto bajo de sí mismo. Pobre de espíritu es el que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en su propia fuerza y reconoce que depende totalmente de la obra de Cristo y del poder de su espíritu para mantenerse de pie espiritualmente hablando. Amén. Que Dios nos ayude. Por eso dice Pablo en su carta, diga al débil, fuerte soy. O aquel hombre que me estoy acordando que decía, sé propicio a mí, favoréceme a mí, Señor, soy pecador. Y el otro, ¿cómo oraba? ¿Se acuerdan cómo oraba? Con una altivez, un orgullo. Ambos creyentes, pero había un abismo de diferencia. Uno bajo, con esa oración, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús que cuando salió del templo ya salió justificado, mientras que el otro todavía no. Y ambos eran creyentes. Pero uno era pobre de espíritu y el otro no. La condición esencial para entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Pobreza espiritual y pobre de espíritu es lo mismo? Es una pregunta. No. Vamos a mirar los ricos pobres. ¿Los ricos pobres o los pobres ricos? ¿De cuál lado estaremos? Lucas 12:21. El Señor, ¿se acuerdan de esa parábola? Déjenme presentarla en el contexto. El Señor está hablando de un rico que había hecho una buena cosecha y dijo, ¿qué haré para guardar esta enorme cosecha? Ya sé, destruiré mis graneros chicos y haré otros más grandes, ¿sí? Y haré esto, dice, tendré guardado muchas cosas para muchos años. Y dirá a mi alma, come, gózate, regocíjate para muchos años de vida. Pero Dios le llamó necio. ¿Por qué? Esta noche viene y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que provee solo para ellos. El creyente que es rico, pobre, provee solo para sí mismo. Y dijo Jesús, así, y vio así, es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así que tenemos un llamado a ser ricos. ¡Ah! Y ahora por fin entendió que quiere que todos seamos ricos, pero no de esa riqueza material. ¿Riqueza de qué cosa estaremos hablando? La espiritual. Vamos a mirar a unos hombres ricos, pero muy pobres ante Dios. ¿Quiénes? ¿De quiénes? Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas. ¿Se acuerdan? Eso es Lucas 21. Y también vio a una viuda pobre.
a un pobre rico. Vimos a un montón de fariseos poniendo las ofrendas que eran ricos, pobres. Y ahora vamos a contextualizar a una mujer siendo pobre, rica. Y vio una mujer pobre, pero muy rica, podríamos decir. Y también vio una viuda pobre, viuda, no tenía pensión, no existía el Banco de Previsión Social, no existía el MIDES, no existía nada de eso. Observe, una mujer, una viuda pobre pero rica, que estaba dando 2 monedas de cobre. Quede tranquilo que no estoy perfilando para ese lado, no le voy a pedir ofrenda de nuevo, quede tranquilo, la ofrenda acá es voluntaria, de acuerdo a cada uno lo que dispuso en su corazón. Pero vio una viuda pobre que estaba dando 2 monedas de cobre como ofrenda. En verdad, le dice Jesucristo en el capítulo 21, 3 de Lucas, en verdad le digo que esta pobre viuda, yo diría pobre viuda rica, dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, dio de todo lo que tenía. ¿Por qué esta mujer era rica? No tiene nada que ver con la plata, no me relaciona la plata. ¿Por qué era rica? Porque era una pobre viuda que estaba denunciando que no tenían los ricos pobres. No tenía, esta mujer tenía plena confianza en Dios. Dio todo lo que tenía, era viuda. No es que mañana el esposo le salía a trabajar, no es que los hijos le iban a traer, no habla nada. No había el sustento del MIDES, no había sustento del Banco de Previsión Social, una pensión, no había nada. Pero esta mujer era una pobre, pero rica. ¿No nos llamó a eso el Señor Jesucristo? Amén. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo por pobre por ustedes, para que de su pobreza ustedes se hicieran ricos. 2 Corintios 8:9. Llamados a ser ricos. Amén. Amén. Vamos a ver una iglesia pobre pero sumamente rica. ¿Parece una contradicción? ¿Cómo seremos nosotros como congregación? Mire la iglesia de Macedonia, Pablo describe en 2 Corintios 8, una iglesia pobre, pero dice, de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, pero eran ricos ¿en qué? Fe. Generosidad. Generosos. Ricos en generosidad. Y estaban glorificando el nombre de Cristo. Le suplían para la necesidad del apóstol. Amén. Amén. De su profunda pobreza. Eran hermanos muy pobres, pero tenían riqueza espiritual. ¿Dónde? En su corazón. ¿En qué se manifestaba esa profunda riqueza espiritual? Su abundante generosidad a la hora de ofrendar para el apóstol sus necesidades. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Vamos a mirar un hombre que quedó pobre pero siguió siendo rico. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De Job. Job era rico, pero Dios permitió a Satanás que lo dejara pobre. Cuando Job queda pobre, siendo rico, ahora queda en situación de pobre. ¿Qué dice Job? ¿Rezonga? No. ¿Qué dice Job? Recibiría los casos lo bueno. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí tienes un pobre rico. Era rico, pero quedó pobre. Pero siguió glorificando a Dios, porque ¿en qué consistía la riqueza de Job? Riqueza como la viuda, riqueza en confianza en Dios. No estaba en la riqueza. Era rico. Por eso es difícil que los ricos tengan confianza solo en Dios. Es difícil, pero no es imposible que un rico se salve, porque la predisposición natural es que los ricos pongan su confianza en las riquezas. Vamos a mirar a los discípulos ricos, Lucas 6:20, y volviendo su vista hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Tú te crees rico, le decía la iglesia a la Odisea, ¿no? Cuando empezamos. Pero ahora vamos a ver que no es cuestión de creerse rico, hay que ser ricos en Cristo. Amén.
Una cosa es que la iglesia se crea rico, un creyente se crea rico y otra cosa que sea rico. Vamos a mirar los pobres ricos del reino de Dios, 2 Corintios 6:10. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿De quién estará hablando? ¿De quién estará hablando? Como pobres, dice Pablo. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Se estaba hablando de él mismo, está hablando de los predicadores del Evangelio, que muchas veces son pobres, pero no los menosprecie por ser pobres. Amén. Amén. Porque enriquecen la vida de muchos. ¿Qué riqueza está hablando? Espiritual. Cuando salgas de este mundo, ¿cómo te irás? ¿Un rico pobre o un pobre rico? Tal vez como un pobre. ¿Qué sacaremos de este mundo? ¿Qué riqueza sacaremos de este mundo si la riqueza de este mundo no nos pueden acompañar? Al mundo vinimos, desnudo vinimos, y al mundo, ¿cómo nos iremos del mundo? ¿Qué riqueza nos va a acompañar? ¿De qué riqueza estará hablando Dios? Espiritual. Vamos a mirar algunas riquezas espirituales, como pobres pero enriqueciendo a mucho, con conocimiento, transmitiendo conocimiento a las almas. Otra riqueza, 1 Timoteo 6:18, enséñales que hagan el bien, está hablando de los ricos, que sean ricos pero en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Si un día Dios te da en abundancia, tienes que ir a la par la riqueza material a la riqueza de generoso corazón, de abundancia, de compartir también para los otros. Amén. 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 Conozco algunos ricos, creyentes ricos, pero son de los más tacaños que he conocido. Hasta ahora no conozco un rico generoso creyente. Yo por lo menos no conozco. De hecho que los hay. Pero acá no conozco, y hace 30 y tantos años que hablo. Conozco los ricos que conozco, son toda una manga de tacaños. Son ricos materiales, pero pobres espiritualmente hablando. Y Dios quiere que seamos pobres ricos, no ricos pobres. ¿Quiénes entran al reino de Dios? Los pobres ricos. Pobres espiritualmente hablando, pero ricos en fe. Vamos a mirar otra cosa. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Hay quienes pretenden. Otra riqueza vimos entonces, la riqueza de la fe, la riqueza de las buenas obras, la riqueza de la herencia del reino de Dios. Y Proverbios 13:7 dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene. Y hay quien pretende ser pobre, pero tiene una gran fortuna. Otra versión dice, unos actúan como ricos, pero son pobres. Otros parecen pobres, pero son ricos. Así que a la Odisea le dice, tú te crees rico, pero ¿qué eras? ¿Cómo nos mirará el Señor? ¿Cómo es? ¿Pobres o ricos? ¿Cómo seremos? A la iglesia una iglesia en Apocalipsis 2:9, creo que es la iglesia de Esmirna, si mal no recuerdo, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo nos verá Dios? Quiera Dios que sí. Por lo menos, 2 Corintios 8:9, yo conozco tu tribulación, Apocalipsis 2:9, y en 2 Corintios 8:9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice Dios a través de Jesucristo en Apocalipsis 2:9. ¿Qué escucharemos? Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino que Dios ha prometido de la fundación del mundo, preparado para vosotros, o estaremos del otro lado. Tenemos que ser, ¿qué seremos? ¿Ricos pobres o pobres ricos? Yo creo que tenemos un montón de información para contextualizar con nuestra vida espiritual. ¿Amén? Amén. Porque la Biblia nos manda a examinarnos, dice, examinaos si estás en la fe. Nos ponemos de pie, queridos. Nos extendimos un poco más, pero creyendo invertir en tierra que va a producir fruto. Amén. Amén. Podemos dar gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Entregamos en el nombre de Jesús
el Dios que da pan al que come y semilla al que siembra. Damos gracias por haber invertido con nosotros a semilla del sembrador en nuestra vida, Señor. Ha venido esta mañana, tal vez un poco extensa tu palabra, pero la recibimos como es, tu palabra bendita, que viene como esa lluvia del cielo, Señor, que desciende y que riega nuestra tierra, que la hace germinar y producir. Anunciamos esa cosecha, oh Dios, que podamos guardarla, atesorarla, porque al terminar la reunión, Señor, enseguida, que los que escuchan la palabra del reino, enseguida, dice tu palabra en la boca de Cristo, enseguida vendrá Satanás y roba la semilla que tú sembraste en el corazón. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar tu palabra, atesorarla, valorarla, apreciarla, Señor, y guardarnos en estos días donde, Dios mío, el enemigo está luchando de forma, Dios mío, profunda, intensa. Sentimos la lucha, sentimos la intensidad, oh Dios, pero poderoso eres tú para guardarnos y preservarnos sin mancha y sin caída delante de tu venida con gran alegría. En el nombre de Jesús entregamos nuestra vida. Pedimos la confirmación de tu palabra a través también de la misericordia de tu soberanía, Señor, que hagas señales en nuestro cuerpo. Si alguien tiene alguna anomalía, algún malestar, alguna perturbación en su salud, que tu gracia le pueda sanar en el nombre de Jesús, porque el que teme a Jehová y se aparta del mal, Señor, a través de tu misma palabra, mientras predicaba la palabra, los enfermos eran sanados, dice tu palabra. Tu palabra puede ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Así sea en el nombre de Jesús. Envió Dios su palabra, nos sanó, sea en el espíritu, sea en el alma o sea en el cuerpo. Envió Dios su palabra. Diga conmigo, envió Dios su palabra. Me sanó y me libró de la ruina en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre y te damos gloria y alabanza a través de Jesucristo el Señor. Que la gracia, Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Gracias. Que Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga.